Como hemos visto, el universo está regido por leyes universales inquebrantables y omnipresentes. Una de estas leyes es la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo es probablemente la que permite predecir con mayor precisión el comportamiento de cualquier proceso natural y de cualquier ser vivo, incluyendo al ser humano. En base a esta ley, cualquier persona invertirá el mínimo esfuerzo para realizar cualquier acción, o dicho de otra forma, gastará la mínima cantidad de energía posible para llevar a cabo cualquier tarea u objetivo. Por tanto, puede parecer que estemos condenados a ser unos holgazanes y a no poder cumplir ningún propósito complicado, ya que esta ley nos lleva a desfallecer en cuanto aparecen las primeras dificultades, ¿no es así? Pues en principio así debería ser. Sin embargo, el mundo está lleno de personas trabajadoras, de gente perseverante que lucha hasta el final por lo que quiere y de individuos que nunca se dan por vencidos, a pesar de las complicaciones que aparezcan en el camino. Entonces, ¿dónde está el fallo? No hay fallo ninguno. Incluso estas personas actúan según la ley del mínimo esfuerzo. Recuerda, nadie puede liberarse de las leyes universales. No obstante, consciente o inconscientemente, pueden utilizarse algunos trucos y hay ciertos condicionantes que debemos considerar. A continuación, te explicaré cómo funciona la ley del mínimo esfuerzo y te contaré el secreto para que puedas utilizarla para conseguir cualquier cosa que te propongas, por muy complicada que sea. ¿Cómo opera la ley del mínimo esfuerzo? Como te contaba al principio, la ley del mínimo esfuerzo hace que invirtamos la mínima cantidad de energía posible a la hora de llevar a cabo cualquier tarea u objetivo. Siendo la supervivencia la tarea u objetivo principal de cualquier ser vivo, si esta no está garantizada, destinaremos todos nuestros recursos energéticos a ello. De esto se ocupa la ley del instinto de supervivencia. Si viviéramos en estado salvaje, para sobrevivir, deberíamos realizar tareas como buscar comida en el bosque, procurar una cueva donde pasar la noche y, si es posible, integrarnos en una comunidad donde sentirnos protegidos. Afortunadamente, en nuestra sociedad moderna, estas necesidades están más o menos garantizadas, pero para obtenerlas debemos comprarlas con dinero. Por ese motivo, invertimos gran parte de nuestro tiempo y energía en formarnos y realizar un trabajo que nos permita obtener los recursos económicos necesarios. Solo cuando sentimos que nuestras necesidades básicas están cubiertas, empezamos a pensar en algo más. En ese momento, tal y como explica Maslow mediante su teoría piramidal, comenzamos a preocuparnos por otros ideales, como tener mayores estudios, fundar una empresa, realizar un gran viaje o crear un proyecto de ayuda humanitaria. Sin embargo, biológicamente hablando, cualquier cosa que vaya más allá de la supervivencia no solo es secundaria, sino que supone una pérdida energética, lo cual va en contra de la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el secreto para conseguir grandes objetivos? ¿Cuál es el truco para llevar a cabo grandes y costosos proyectos que nos obligan a darlo todo? Para entenderlo te lo voy a explicar. La paradoja de las adicciones y la ley del mínimo esfuerzo. Hacer es siempre más fácil y costoso que no hacer, puesto que requiere más energía, tiempo o dinero, ¿cierto? Por tanto, siempre tendemos a no hacer antes que a hacer, tal y como marca la ley del mínimo esfuerzo. Por ejemplo, es más fácil no levantarse por la mañana para ir a trabajar que hacerlo. Es más simple no hacer deporte para mejorar tu salud que empezar un programa regular de ejercicio. Es más cómodo no tener estudios que pasarse 4 o 5 años estudiando una licenciatura. Es más sencillo buscarse excusas para no hacer un gran viaje que gastarse dinero para ir a un país exótico, planificar una ruta y hacer los preparativos necesarios para que todo salga bien. Como ves, las adicciones son entidades que parecen ir en contra de la ley del mínimo esfuerzo, porque alimentarlas requiere un gasto extra de tiempo, dinero y energía. Además, nuestra supervivencia no depende de ellas, y por si no fuera poco, tienen efectos secundarios perjudiciales. Voy a darte algunos ejemplos. Ser adicto al tabaco es más costoso en términos de gasto de tiempo y dinero que no serlo. Y encima, acabamos deteriorando nuestra salud cardiorrespiratoria y la de los demás. Si eres adicto al trabajo, tenderás a pasar más tiempo del establecido en la oficina, aunque no necesites más dinero.
Ello te acaba quitando tiempo para otras cosas y por tanto perjudicará tu equilibrio emocional, familiar y social. La gente adicta a ciertas emociones o comportamientos, como la violencia, tiende a actuar de forma agresiva ante situaciones que se gestionarían mejor de otro modo. Ese gasto extra de energía suele dificultar sus relaciones laborales, personales, de pareja, etc. A pesar de todo, somos adictos a alguna cosa. Todos tenemos algún vicio confesado o inconfesable. Curiosamente, cuando se trata de lograr nuevos objetivos, cumplir sueños o luchar por nuestros ideales, nos volvemos perezosos y nos rendimos a las primeras de cambio. Es decir, gastamos grandes cantidades de tiempo y energía para alimentar vicios que nos perjudican, pero cuando se trata de luchar por proyectos personales que nos harían felices, nos alineamos con la ley del mínimo esfuerzo para no mover nada. Gastamos mucha energía para alimentar vicios, pero no movemos nada para ser felices. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr la fuerza necesaria con la que conseguir nuestros objetivos? Vamos a verlo. ¿Cómo utilizar la ley del mínimo esfuerzo para llegar a lo máximo? En la vida, todo se puede lograr, pero con condiciones. Para lograr tus objetivos, debes conocerte a ti mismo, saber elegir aquello que necesitas y utilizar adecuadamente las leyes universales, como esta que estamos viendo hoy del mínimo esfuerzo. ¿Qué ocurre en el caso de las adicciones? Que las adquirimos por desconocimiento de nosotros mismos. De hecho, habitualmente, son las adicciones las que nos eligen a nosotros en función de nuestras carencias personales, de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Estas adicciones, como cualquier otra entidad de la realidad, tienen su propio instinto de supervivencia, así que una vez asentadas en tu interior, tienden a sobrevivir y para lograrlo, te obligan a gastar la energía mínima que ellas necesitan, aunque ello vaya en contra de tu propia salud y supervivencia. Siguiendo el ejemplo de las adicciones y aplicándolo a la vida cotidiana, ¿cuál es mi propuesta? Que te transformes en adicto de forma deliberada y a conciencia. Esto es, eligiendo bien la adicción que quieras en función de lo que realmente necesites. Ello implica haber identificado tus necesidades, tus metas y tus verdaderas prioridades, así como haber aprendido otras habilidades, como hablar con tu esencia y convertirla en tu guía o brújula interna. De estos temas hemos hablado en otros videos, te invito a verlos. Es entonces cuando realmente eres capaz de identificar los proyectos, sueños y propósitos que anhela tu alma para seguir creciendo y evolucionando. En este momento verás claro lo que quieres. Tal vez necesites fundar una ONG, dedicar tu vida a crear una empresa o empezar unos nuevos estudios. O puede que decidas dejarlo todo e irte de viaje, tener un hijo o escribir un libro. Sea lo que sea, será algo que vas a necesitar imperiosamente para sentirte realizado y ser verdaderamente feliz. Por consiguiente, cumplir ese objetivo será una necesidad básica para tu supervivencia. Y es que cuando la vida que llevas deja de tener sentido o cobra uno nuevo, cambiarla se convierte en la única forma de sobrevivir. En ese instante te conviertes en un adicto a tus sueños, metas y proyectos, y te enganchas a cumplir objetivos que repercuten positivamente en tu vida y también en la de los demás. Te conviertes en un adicto cuyo impulso por alimentar su adicción es tan grande que ya nada puede pararte, porque la energía necesaria para avanzar hacia tu objetivo proviene de ti mismo y entonces ya no dependes de nada ni de nadie. Y aunque no lo creas, seguirás usando la ley del mínimo esfuerzo, pero la estarás usando a tu favor, no en tu contra. Seguirás haciendo lo mínimo para lograr lo que necesita tu alma, cumplir sus sueños e ilusiones más profundas. Pero puede que tus sueños sean grandes, tus objetivos descomunales y tus proyectos faraónicos. Por tanto, para poder cumplirlos, vas a tener que darlo todo, vas a tener que dar lo máximo de ti. Y lo harás con gusto, naturalidad, satisfacción y tranquilidad. Pero como acabo de decirte, ese máximo va a ser para ti lo mínimo para lograr tu felicidad, sentirte realizado y poder morir en paz. Y es que la muerte más trágica no es el día de tu muerte física, sino el día en que mueren tus sueños, tus ilusiones y tus ganas de seguir creciendo.
¿Te sientes preso de la ley del mínimo esfuerzo? ¿Tienes alguna adicción que te impida avanzar? ¿Por qué objetivos o proyectos serías o has sido capaz de dar el máximo de tu tiempo y energía? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, justo aquí abajo. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.